¿Y si el monte del Gólgota escondiera un secreto enterrado desde los días de David? Ya que el mismo lugar donde cayó el gigante Goliat podría haber sido el mismo escenario donde fue clavada la cruz de Cristo. Quédate porque hoy verás algo que estremecerá tu fe. Suscríbete a Mister Revelados, activa la campana y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una revelación que hará vibrar tu espíritu. ¿Puedes decir amén? En los relatos antiguos, el nombre hebreo Goliat, Galiat, proviene de una raíz que sugiere descubrir, exponer. Curiosamente, Gólgota, Gulgota, deriva de la palabra Gulgolet, que significa calavera. Ambas comparten la raíz gl, gal, relacionada con algo redondo o revelado. Esta conexión fonética ha intrigado a eruditos judíos y cristianos por siglos. Algunos midrash antiguos insinúan que David, tras vencer al gigante, llevó su cabeza a Jerusalén, una ciudad aún bajo dominio jebuseo, y la enterró allí como símbolo de conquista profética. El texto de 1 Samuel 17:54 menciona exactamente eso. Un gesto aparentemente inútil, pero lleno de significado. David no tenía un trono, ni una ciudad, ni un ejército formal, pero plantó la cabeza del enemigo justo donde más tarde reinaría. Los cronistas medievales notaron la coincidencia. Goliat, el enemigo caído, y Gólgota, el monte de la redención. En hebreo antiguo, la semejanza no solo es sonora, también es teológica. Ambas palabras expresan algo expuesto o revelado. David expuso la debilidad del poder humano. Cristo reveló la debilidad del pecado. Ambos actos transformaron una derrota aparente en victoria eterna. La arqueología no puede confirmar la ubicación exacta donde David dejó la cabeza del gigante, pero los padres de la Iglesia, como Orígenes y Jerónimo, mencionan la tradición de que el Monte Calvario recibió su nombre porque allí fue sepultada la calavera de Goliat. Si esa tradición tiene fundamento, la cruz fue levantada literalmente sobre la cabeza del enemigo ancestral. En el lenguaje simbólico bíblico, eso completa el círculo profético de Génesis 3:15. No es casual que ambos héroes, David y Jesús, sean llamados ungidos del Señor y hijos de Dios. Uno derrotó al gigante que desafió al ejército del Altísimo, el otro al gigante espiritual que esclavizó a la humanidad. Y si la topografía y la tradición se alinean, el monte del Gólgota podría ser más que una colina, un altar construido sobre el símbolo del orgullo vencido. ¿Y si la cruz se plantó literalmente sobre la cabeza de Goliat? ¿Y si el hijo de David completó en espíritu lo que su antepasado hizo en carne? ¿Puedes imaginarlo? Un Dios que entierra al enemigo bajo sus pies para siempre. Antes del Gólgota hubo un valle. Antes de la sangre hubo una piedra, y antes de la cruz una promesa. Así obra el cielo. Prepara símbolos que siglos después estallan en revelación. David levantó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, una ciudad aún en manos enemigas. Nadie comprendía el acto. Los filisteos huían, los israelitas gritaban victoria, pero David caminaba solo, cargando la prueba visible de lo invisible. La calavera del gigante era símbolo del enemigo caído, del orgullo humano derrotado por la fe. En ese gesto profético, David estaba señalando el terreno de su futuro trono y el escenario de una victoria eterna. Los cronistas judíos del siglo I escribieron que la colina donde fue crucificado Cristo era llamada Gólgota, el lugar de la calavera. Muchos piensan que el nombre se debe a su forma, pero algunos antiguos intérpretes sostenían que allí estaba la calavera de Goliat. El término arameo Gólgota viene de Gulgalta, raíz de Galal, que significa rodar, revelar. ¿No es asombroso? El mismo verbo que describe cómo la piedra fue rodada del sepulcro de Cristo al tercer día. El mismo Dios que rodó la piedra, rodó la vergüenza.
En las sombras de esa colina, siglos antes, un joven había enterrado el orgullo del enemigo, y siglos después, el hijo de David plantaría su cruz sobre ese mismo punto. El símbolo se cumpliría con exactitud divina. Imagina la escena: la tierra temblando, el cielo oscurecido, el talón del Mesías clavado sobre la cabeza del antiguo adversario, el eco de Génesis 3:15 resonando en cada golpe del martillo, la herida del talón, la herida de la cabeza, el ciclo cerrado. ¿Puedes decir amén a eso? Escribe en los comentarios si el poder de este paralelo te sacude el alma. Dios no deja cabos sueltos. Lo que empezó en el valle de Elá terminó en la colina del Calvario. Los profetas lo anunciaron sin saberlo. Isaías vio al siervo sufriente y dijo: Él será herido por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Zacarías vio el momento y exclamó: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Todo apuntaba al Gólgota. El Salmo 22, escrito por David, describe con precisión el sufrimiento de la crucifixión siglos antes de que existiera. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos. Cada palabra del rey guerrero se cumplió en el hijo del carpintero. Y si David, inspirado por el Espíritu, estaba escribiendo no solo su dolor, sino el eco del Calvario que ya reposaba sobre la calavera de su enemigo. Los salmos, como túneles de tiempo, conectan su victoria con la redención futura. El arqueólogo bíblico Gordon Franz menciona que algunas tradiciones rabínicas consideraban el monte Gólgota parte del antiguo territorio jebuseo, donde David estableció su altar. Si eso es cierto, el lugar de la muerte fue también el lugar del altar del pacto. Nada en la historia divina ocurre por azar. El mismo sitio donde David erigió sacrificios sería aquel donde el cordero sería inmolado una vez y para siempre. Lo temporal se une a lo eterno. Mira la simetría. David sube al monte para ofrecer holocausto. Jesús sube al monte para ofrecer su vida. Uno lleva fuego y piedras, el otro clavos y sangre. Ambos enfrentan juicio, pero solo uno lo hace por todos. La Escritura une los puntos. 2 Samuel 24 muestra a David levantando un altar en la era de Araúna, un jebuseo. Ese lugar es identificado más tarde como el monte Moriah, el mismo donde Abraham ofreció a Isaac. Todo converge. Abraham levantó un cuchillo sobre su hijo. David levantó un altar sobre el enemigo. Cristo levantó la cruz sobre el pecado. 3 montes, una línea profética. El Gólgota no fue escogido al azar, fue tejido en la historia desde el principio. En ese punto, la tierra que una vez bebió sangre de guerra recibiría la sangre de redención. El polvo que conoció el orgullo de un gigante conocería la humildad del Salvador. El suelo mismo sería testigo del cambio de reinos. Mientras los soldados romanos clavaban los maderos, las piedras del Gólgota guardaban silencio. Pero el cielo sabía, ese era el punto exacto donde se sellaba la promesa de Génesis. La cabeza del enemigo sería aplastada bajo los pies del ungido. ¿Puedes sentir el peso espiritual? Cada gota que cayó sobre esa tierra antigua hablaba más fuerte que la sangre de Abel. Decía: consumado es. Y en ese grito, el eco del valle de Elá se escuchó otra vez. El gigante ha caído. Suscríbete si crees que las victorias de Dios no se pierden en el tiempo, sino que se cumplen en ciclos perfectos. Dale me gusta si crees que cada palabra de la Biblia encierra un diseño milimétrico del cielo. Mientras el sol se oscurecía aquel día en el Gólgota, no solo se apagaba la luz física, algo en los reinos invisibles se quebraba. El eco de milenios convergía sobre un solo punto, donde la historia humana y la eterna se entrelazaban. El aire denso del Calvario recordaba al valle de Elá. 2 escenarios distintos, pero un mismo principio. El enemigo enfrentando al ungido. David con su honda, Cristo con su cruz. La fe contra la fuerza.
el amor contra la soberbia. En los pergaminos rabínicos se decía que la tierra reconoce la sangre de los justos. Si eso es cierto, el polvo del Gólgota gritaba con fuerza antigua, porque había bebido antes la sangre de guerra y ahora recibía la de redención. La Escritura dice que la tierra tembló cuando Jesús entregó el Espíritu. No era un temblor natural, era el suelo liberando siglos de expectación. El mismo lugar que guardó el símbolo del enemigo ahora era testigo del cumplimiento. Las palabras de David en el Salmo 18 parecían resonar. La tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes se conmovieron. ¿Lo profetizó sin saberlo? El Espíritu le hizo cantar lo que vería su descendiente divino. El monte Gólgota se convirtió en un escenario cósmico. Lo visible y lo invisible colisionaron. Los demonios, antiguos testigos del gigante caído, recordaron aquel día en el valle cuando una piedra marcó su derrota. Ahora veían la piedra viva destruir su reino. En los textos del apóstol Pablo, la conexión se vuelve nítida. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Así como David mostró la cabeza de Goliat, Cristo mostró la derrota del infierno. El gigante filisteo fue solo un eco de un enemigo más antiguo. La serpiente del Edén, el dragón de las naciones, el espíritu del orgullo que se alza contra Dios. Goliat fue su símbolo, pero en el Gólgota fue su final. Los sabios antiguos escribieron que Goliat medía 6 codos y un palmo, y su lanza pesaba 600 siclos. El número 6, símbolo del hombre, aparece 3 veces. 6, 6, 6, el patrón de la rebelión. ¿No suena familiar? En Apocalipsis 13, el número de la bestia es 666, la culminación del orgullo humano que busca ser Dios. Así, Goliat prefiguró el sistema del mundo y su caída anticipó la caída del poder del mal bajo la cruz. El Gólgota, por tanto, es el punto donde el 666 se estrella contra el 777, el número de la perfección divina. El hombre frente a Dios, la carne frente al Espíritu, la derrota frente a la redención. Y allí el cielo habló. El velo del templo se rasgó, el sol se ocultó y la tierra gimió como una mujer que da a luz. El pacto antiguo moría y uno nuevo emergía con sangre y gloria. Al pie de la cruz, los soldados romanos se disputaban los vestidos del Mesías sin saber que cumplían palabra por palabra los salmos del hijo de Isaí. El guión del cielo se estaba ejecutando al detalle. Cada gota de sangre que tocó la tierra tenía un propósito, no cayó al azar. Fue como la piedra que David lanzó, dirigida por la obediencia. Golpeó el centro del enemigo, la cabeza, y de nuevo la cabeza cayó. En ese momento, el Espíritu de Cristo descendió al Seol, no como vencido, sino como conquistador. Las sombras que habitaban en el abismo reconocieron el paso del Hijo de Dios. La oscuridad retrocedió ante la luz. Los antiguos patriarcas, desde Abraham hasta Isaías, esperaban en silencio. El Redentor había llegado. La victoria de David en el valle era una sombra, la de Cristo en el Gólgota, la sustancia. Cuando el ungido gritó, consumado es, no solo terminó una historia, inauguró otra. El gigante de la muerte cayó y su calavera quedó bajo la cruz, como testimonio eterno de que el orgullo siempre será sepultado por la humildad divina. Pero el relato no termina allí, porque cuando el cuerpo de Cristo fue colocado en la tumba, la piedra fue sellada y el infierno creyó haber vencido. Sin embargo, 3 días después, la piedra fue rodada. La raíz Galal volvió a cumplirse. Revelar, rodar, descubrir. Lo que David empezó con una piedra que rodó del zurrón, Cristo lo concluyó con una piedra que rodó del sepulcro. Lo temporal se fundió con lo eterno. La victoria del pastor se consumó en la resurrección del Rey.
El Gólgota dejó de ser un monte de muerte y se convirtió en el portal de la vida. Lo que una vez fue el símbolo de la cabeza caída del enemigo se transformó en el fundamento del reino eterno. El espíritu del gigante fue silenciado. El rugido de los demonios se apagó. Y desde ese día, cada alma redimida camina sobre el mismo terreno donde la muerte fue derrotada. Cuando el cuerpo de Cristo reposó en el sepulcro, la superficie del mundo parecía quieta, pero en lo profundo los reinos se estremecían. El Hijo del Hombre descendía al Seol con la autoridad que el Padre le había entregado. El infierno no lo esperaba así. Pensaron recibir a un vencido, pero lo que bajó fue un conquistador. Las sombras temblaron, las puertas antiguas oyeron una voz que tronaba: «Abrid puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Salmo 24. Los ecos de aquel canto se unieron a las oraciones de los patriarcas. Adán reconoció la voz que lo llamó en el huerto. No era juicio esta vez, era rescate. Las cadenas que retenían a los justos se rompieron como hilos de humo. En los escritos de Pedro se recuerda este momento. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera Pedro 3:19. El mismo que aplastó la cabeza del enemigo en el Gólgota, ahora caminaba sobre su reino derrotado. En la tradición hebrea, el Seol es un valle profundo donde las almas esperan redención. David lo llamó las profundidades de la tierra. Qué misterio que el descendiente de David bajara allí para abrir las puertas que su antepasado solo vislumbró en los Salmos. El eco de su paso estremecía los cimientos del abismo. Cada demonio recordaba el día en que una piedra los humilló en el valle de Elá. Ahora veían al mismo espíritu, no con una onda, sino con una corona de fuego. El gigante de Gad había sido imagen de ellos, insolente, altivo, confiado en su fuerza, y así como la piedra perforó su frente, la luz del Mesías atravesó la mente del infierno. Lo que era oscuridad se iluminó con gloria innegable. En los textos apócrifos etíopes se narra que las puertas del abismo estaban custodiadas por 7 potestades, pero una tras otra cayeron ante la palabra: «Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vive por los siglos». Cada nombre de poder, cada trono caído reconoció al Rey. Los ángeles que observaban desde los cielos contemplaron el cumplimiento del misterio, la simetría divina. Goliat cayó de cara en la tierra. Satanás cayó como rayo del cielo. Los sabios dicen que el verdadero triunfo no es destruir al enemigo, sino redimir lo que él corrompió. Cristo no descendió para vengarse, sino para liberar a los cautivos. Por eso la Escritura proclama: «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad». La piedra que rodó del sepulcro fue más que un milagro físico, fue el sello del contrato roto. La raíz Galal volvió a sonar. Dios revelando lo oculto, rodando los velos, exponiendo lo escondido desde la fundación del mundo. Y cuando la luz del tercer día atravesó la tumba, el universo entero respiró distinto. El jardín cercano al Gólgota floreció antes del amanecer, como si la creación misma reconociera al nuevo Adán. Los evangelios dicen que María confundió al resucitado con un jardinero. No fue casual. En el Edén, el hombre perdió la gloria entre árboles. En el huerto del Gólgota, el hombre Dios la devolvió bajo árboles convertidos en cruz. La calavera del gigante, símbolo del orgullo humano, quedó bajo la tierra. Sobre ella brotó vida. La victoria fue completa. De la cabeza muerta nació el árbol de la vida eterna. Las piedras que habían presenciado guerras, sangre y pecado, ahora brillaban con luz suave. El monte maldito se convirtió en el altar del perdón. El Gólgota ya no hablaba de muerte, sino de renacimiento. Y mientras los discípulos aún temblaban en Jerusalén, el cielo preparaba el siguiente movimiento, la ascensión.
El que descendió al polvo subiría por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. El sonido de la resurrección recorrió los siglos. Los profetas lo oyeron en su tiempo, los apóstoles lo anunciaron y nosotros aún lo sentimos cuando decimos: Cristo vive. El gigante cayó, la piedra rodó, el rey se levantó. El relato continúa. La línea que une a David con el Gólgota todavía avanza hacia el trono eterno, porque la historia no termina con la resurrección, sino con el regreso del vencedor que gobierna sobre la cabeza del enemigo para siempre. La historia no terminó en la tumba vacía, apenas comenzó. Desde aquel día, el eco del Gólgota sigue sonando. Cada generación lo oye a su manera. Una piedra que aún rueda, una voz que todavía llama, un rey que sigue venciendo. Los discípulos vieron al Cristo ascendido y comprendieron que el campo de batalla no era un valle ni una colina, era el corazón del hombre. Allí, el gigante vuelve a alzarse con soberbia, y allí el Espíritu de Dios vuelve a derribarlo. Lo que David vio de lejos y lo que los profetas soñaron se cumple en cada creyente que levanta su mirada y confía. La misma unción que empuñó la onda del pastor y la cruz del Redentor ahora vive en ti. El apóstol Pablo lo dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Esa es la continuidad del milagro. El gigante ya cayó, pero sus sombras aún intentan levantarse en nuestras mentes. Cada vez que eliges perdonar en vez de odiar, que confías cuando todo tiembla, que sirves en vez de dominar, repites la victoria de David y de Cristo, y el enemigo vuelve a quedar bajo tus pies. Los antiguos sabían que el mismo polvo de Jerusalén era sagrado, porque recordaba dos actos: la caída del enemigo y la redención del hombre. Ese polvo, que una vez sostuvo la calavera de Goliat, sostiene ahora la promesa del reino eterno. La profecía es clara: y aplastará a Satanás bajo vuestros pies en breve. Romanos 16:20. No fue solo una promesa para el pasado, sino una orden que sigue viva en los que creen. Por eso el mensaje del Gólgota no es nostalgia, es poder presente. La cruz sigue erguida sobre cada derrota, sobre cada miedo, sobre cada gigante moderno que desafía tu fe. Cada lágrima que derramas en obediencia, cada batalla que peleas en silencio, se une a esa línea que comenzó con una piedra y terminó con una tumba vacía. Nada de lo que haces en Dios es pequeño. Cada acto fiel se convierte en parte del diseño eterno. El Cristo resucitado, el Hijo de David, reina hoy sobre el monte que una vez fue símbolo de muerte. El Gólgota no es ruina, es trono. La calavera no es maldición, es testigo de que el enemigo está vencido. ¿Puedes decir amén a eso? Levanta tu fe, porque el mismo Espíritu que movió la piedra del sepulcro puede mover cualquier obstáculo que hoy enfrentes. Lo que fue sepulcro se transformará en plataforma. Lo que fue vergüenza se convertirá en gloria. Mira atrás, del valle al monte, de David a Cristo, de la piedra a la cruz, de la derrota al reino. Cada detalle encaja como una sinfonía perfecta. Dios no deja hilos sueltos. Lo que prometió en Génesis lo selló en el Gólgota, y el ciclo se completa. El polvo que recibió la cabeza del gigante fue testigo de la sangre del Cordero y será escenario del regreso del Rey. Porque el mismo Jesús que ascendió volverá a pisar esa tierra. Entonces se cumplirá la profecía. Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, frente a Jerusalén. Zacarías 14:4. La historia volverá a donde comenzó. Pero esta vez no habrá cruz ni gigante, solo un trono de gloria eterna. Y tú, que has escuchado hasta aquí, no fuiste espectador, eres parte de esa historia. La victoria del Gólgota te pertenece. Levanta tu voz, declara que Cristo reina y que ningún enemigo podrá levantarse sobre lo que Dios ya puso bajo sus pies. Si este mensaje te estremeció el alma, suscríbete a Mr. Revelados.
activa la campana y comparte esta revelación para que otros recuerden que la cruz fue plantada sobre la cabeza del enemigo. Dale me gusta si crees que Cristo sigue venciendo hoy y escribe en los comentarios: mi gigante cayó bajo la cruz del Gólgota. Cada palabra de fe activa la victoria que Él ya selló para ti. Porque esta no fue solo la historia de David ni el relato de una colina en Jerusalén. Esta es la historia del Dios que entierra a los gigantes y levanta a los redimidos. Del Dios que rueda piedras, revela misterios y reina sobre toda cabeza caída. Y cuando digas amén, el cielo te recordará que el mismo poder que venció en el Gólgota sigue vivo en ti.